Bueno, ya sumado a la mesa una profesora, querida profesora de la casa, Patricia de Petre. Así que, bueno, pero seguimos esta ronda. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, en lo que me toca como catedrático de Derecho del Trabajo de esta casa, les doy la bienvenida, junto con la doctora, también Abel, somos profesores de Derecho del Trabajo aquí. Les doy la bienvenida y espero que esta reunión sea lo más provechosa posible. Bien, hace unos no menos de 20 años, porque mis hijos que ya me han hecho vuelo eran todavía de andar de mi mano, caminando por una población balnearia de aquí de la Argentina que se llama Miramar, en una pequeña librería vi un libro cuyo nombre me impactó, que era El fin del trabajo, de Jeremy Rifkin. Luego me enteré que era una suerte de bestseller, digamos, a escala casi mundial. Yo ya había leído por entonces El trabajo de las naciones, de Robert Reich, y bueno, por citar solo algunos libros que conozcamos todos, ¿no? Pero sabemos además, había ya una exuberante producción de los autores franceses, italianos, españoles, que son los que consumimos aquí en Argentina, en punto hasta al futuro del derecho del trabajo y a la crisis del derecho del trabajo tal cual fue pensado y se desarrolló a lo largo del siglo XX. Esto tuvo su influencia en la Argentina. Yo participé, como muchos, como todos, o casi todos diría, de cierta euforia en función de la novedad, de la cosa nueva, digamos, del repensar un derecho del trabajo a partir de fundamentalmente las transformaciones tecnológicas y las relaciones, el cambio en las relaciones internacionales, de comercialización, de producción. Y esto tuvo también su correlato a nivel legislativo. Yo te escuchaba hablar recién, Yolanda, y un poco todo el proceso normativo que ella describía era muy semejante al que nosotros ejecutamos. Digo, no a lo bestia, porque digamos hay cierta conciencia social en la Argentina y ciertos niveles de organización sindical bastante extendidos que por allí no se opusieron tajantemente, pero pusieron algunos frenos a un neoliberalismo así extremo, ¿no? Pero hubo modalidades también de fomento de empleo, de promoción de empleo para jóvenes, los nombres varían, pero la esencia es sustancialmente lo mismo. Lo que tú llamas las relaciones causales, aquí le llamamos la justificación objetiva, digamos, y en definitiva se trataba de llegar a vinculaciones en las cuales la duración fuera consensual, ¿no? O sea, cuando decimos consensual decimos impuesta por el empleador. Y abreviando, el resultado final de todo ese proceso de ensayo-error que hizo el Estado, la sociedad argentina en los años 90, desembocó hacia fines del año 2001, no solo en una crisis económica y política tremenda, sino además en una tasa de desempleo exuberante, semejante a la de ustedes hace 2 o 3 años por lo menos, tasas superiores al 20% de desocupación. Paradójicamente, cuando cae el gobierno de Fernando de la Rúa y asume un gobierno provisional, de alguna manera, la primera medida de carácter social que toma se llamó prohibir el despido arbitrario o injustificado o inmotivado. En realidad no era una prohibición en el sentido de estabilidad absoluta, sino que se duplicaba el costo de la indemnización. En lugar de, nosotros tenemos una tradición, los 45 días por año de servicio de ustedes, que ahora son 33 creo, bueno, históricamente en la Argentina han sido un mes de sueldo por cada año de servicio. Se llevaron al doble. Con lo cual, digo, para seguir abreviando, en la primera década de este siglo, de aquella tasa de desocupación del 20 y largos %, se bajó. Por supuesto que como todo índice estadístico es opinable, discutible y hay distorsiones de todo tipo, pero nadie discute que bajó sustancialmente, digamos, a un 7-8%. En la Argentina el desempleo no es un dato sociológico duro, sino que se elabora la tasa de desempleo en función de la gente que busca empleo, es decir, una persona que no lo tiene, pero no lo busca, no se considera un desempleado.
Por eso digo lo de las distorsiones, porque los planes sociales a veces hacen que la gente no busque empleo porque se satisface con estas prestaciones, por modestas que sean. Pero hay un dato duro que es un descenso. Es decir, hablando de paradojas, me parece que esta breve síntesis histórica que yo hago de la experiencia argentina, que para nada pretendo que sea un paradigma universal, sino que es nada más que un pintar la aldea, demuestra que aquello que los economistas nos vendieron en los años 90, de que la rigidez de la legislación laboral y que el exceso de protección tenía como consecuencia una merma del empleo y que a la inversa la flexibilidad o el descenso de protección en sus distintas variantes, todas las que vos mencionaste, flexibilidad de ingreso, movilidad funcional, polivalencia, flexibilidad o abaratamiento de los costos del despido y demás, iban a traer de la mano más empleo. En realidad ese discurso quedó absolutamente desmentido en la experiencia argentina, donde las cosas ocurrieron exactamente al revés. Esta última década no solo que bajó sustancialmente los niveles de las tasas de desempleo, sino que además esto fue de la mano, conté una norma, la de la duplicación de las indemnizaciones, pero después hubo no menos de 30, 40 reformas, todas en el sentido de una mayor protección de los trabajadores, que acompañaron este proceso de recuperación del nivel de empleo. Lo llamativo es que se vuelve a hablar en un contexto político, institucional, en el cual se intenta volver a promover, digamos, esta flexibilización en la legislación, de la crisis del empleo, de la necesidad de repensar el futuro del derecho del trabajo, con lo cual a mí me semeja bastante a una suerte de coartada que pone el telón de fondo para un factor de disciplinamiento de la fuerza sindical y de los trabajadores individualmente. Esto es, quien lucha por sostener o elevar o incrementar los niveles de protección social pareciera estar conspirando contra las posibilidades o afectando las posibilidades reales de mantener. Entonces, no me parece casual que se vuelva a hablar, pero, y esto es lo que por allí me alarma, no ya o no solo desde los sectores del neoliberalismo económico. Nosotros tenemos digo nosotros porque pertenecemos más o menos todos al mismo espacio, la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, pero tenemos una asociación hermana que es la Asociación de Abogados Laboralistas. Para que tú lo entiendas, Yolanda, vendría a ser una especie de abogados más de izquierda unida, digamos, un poco más radicales, y hacen una jornada en estos días sobre el futuro del derecho del trabajo. Entonces creo estamos medio perdidos. Es decir, si el ala izquierda, por así decir, del pensamiento laboralista argentino empieza a preguntarse con los mismos razonamientos, esto de que la tecnología destruye empleo, que el exceso de protección o que hay que repensar, digamos, sin que esto implique el negacionismo, por supuesto, pero desde siempre, desde David Ricardo, que se sabe que la tecnología destruye empleo. Entonces, sin que esto signifique negar el negacionismo ni de los cambios, ni tampoco defender o aferrarse a una legislación vigente que está plagada de anacronismos. Nuestra legislación, nuestro régimen, tanto de relaciones colectivas como de relaciones individuales, es tributario de esa legislación franquista, o sea, de la legislación española y de la legislación corporativa italiana, digamos, en lo que hace fundamentalmente, pero además es vieja, digamos, no solo en su concepción, sino también es vieja porque sigue regulando el paradigma de remuneración por tiempo, digamos, con mucho énfasis en la jornada y con una remuneración asociada al tiempo de trabajo, cosa que sabemos que no es lo que sucede ordinariamente ya. Entonces, no es negar que la legislación laboral requiera modernizaciones, pero me parece que es una tarea a encarar con mucho pudor, con mucha prudencia, porque en la medida en que no tengamos suficientemente en claro que ese núcleo discursivo de que hay que bajar los costos, digamos que hay que ir hacia un derecho del trabajo low cost, ¿no? Digamos, degradado en cuanto a los niveles de protección, es una condición de posibilidad de mantener. Si esto fuese así, en definitiva, es un problema que trasciende, que desborda las posibilidades del derecho al trabajo. Es decir,
en todo caso será superado por otras expresiones, digamos, de las ciencias sociales que vengan, como lo que vos comentabas, de la seguridad social o de plantearse cuestiones de ciudadanía, de ingresos ciudadanos, que también esto es una idea que tiene más de 20 años. Recuerdo habérsela escuchado a Humberto Romagnoli en Buenos Aires hace más de 20 años, esto de desvincular el trabajo del ingreso, porque el futuro que ya llegó, digamos, no permite a lo mejor pensar en que haya trabajo del viejo estilo para todos. Pero eso me parece que debe ser un debate social, político, científico, a nivel de las ciencias sociales, pero que no necesariamente tiene que poner en juego como variable central al derecho del trabajo. Me da la sensación de que no debemos sobreestimar la incidencia de los niveles de protección laboral sobre la generación de empleo y, en definitiva, sobre la marcha de la economía. Yo conté una parte de la película, pero la otra parte de la película es que parecieran entonces no depender tanto de si hay mucha o poca protección laboral, los niveles de empleo, como del tipo de política económica que se decide en un país en un determinado momento. Si evidentemente donde hay una política de protección de la industria, digo, esto pueden ser diferencias sustanciales entre la realidad de los Estados Unidos, la española, la argentina, en países como los nuestros, donde el mercado interno es, digamos, decisivo en la generación de empleo, así que haya consumo interno, el proteccionismo, ciertos niveles de protección de la industria nacional son imprescindibles. Y eso, en definitiva, me parece que ha sido lo que ha tenido mayor incidencia sobre las tasas o los niveles de ocupación. Bueno, creo que para empezar es... Gracias, Daniel.